La gran guerra del mundo de One Piece está a punto de comenzar y con eso un nuevo entrenamiento también se inicia. Ahora es oficial, Luffy necesitará un nuevo poder y un nuevo entrenamiento para poder vencer a los caballeros sagrados y al gobierno mundial. Así que si quieres enterarte de todo eso y mucho más, quédate conmigo, que eso es justo lo que te voy a mostrar ahora. En el capítulo 1146 finalmente se revela el verdadero objetivo del gobierno mundial. Gunko, una caballera sagrada, le dice a los Sombrero de Paja que en cierto día todo el mundo de One Piece simplemente desaparecerá. O por lo menos eso era lo que debería ocurrir, pero Gunko dice que una parte de la humanidad se dio cuenta de esto y lo anunció al mundo. Entre ellos el profesor Clover, que estudió los poneglyphs y descubrió secretos del siglo vacío, y también Vegapunk, que heredó los estudios de Clover y los arqueólogos, y lo anunció al mundo entero con una transmisión global. Es decir, el objetivo del gobierno mundial es destruir el mundo, pero genios como Vegapunk y Clover arruinaron todos sus planes. En el capítulo 1113 el genio Vegapunk anuncia que el mundo llegará a su fin para la mayoría de las personas. Por eso, desde hace 700 años se han estado construyendo estructuras como Tequila Wolf, entre otras similares, porque el gobierno mundial lleva siglos planeando descender a la superficie y habitar la tierra firme, utilizando la Red Line. Pero para ello, primero necesitan eliminar las plagas que habitan en la superficie. Planean inundar todo el mundo para eliminar a la humanidad y quedarse solos en la tierra. Y para eso, el gobierno mundial necesita una energía capaz de activar su antigua arma, una energía lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo y aumentar el nivel del mar. Como ya vimos con el caso de Lulusia. Ese es el poder de la Modern Flame. Ahora que ese plan secreto fue revelado por algunos investigadores, el gobierno mundial no tiene otra opción más que ir a la guerra. Y eso es justamente lo que más temían desde el principio. Una gran guerra estallará y engullirá al mundo entero. Por eso los caballeros sagrados están en el BAF en este momento. Porque según Gunko, los gigantes son la clave de todo. El bando que logre el apoyo del ejército de gigantes tendrá una gran ventaja en la guerra. Por ese motivo están secuestrando a los niños del BAF para usarlos como rehenes y así forzar a los gigantes a luchar del lado del gobierno mundial. Como lo dijo el mismo Somers, el antiguo rey del BAF, Harold, era aliado del gobierno y estaba dispuesto a cambiar el reino y convertir a los gigantes en aliados de los nobles mundiales. Pero con su muerte y el anuncio de Vegapunk al mundo había que tomar medidas rápidas. Por eso los caballeros actuaron y secuestraron a los niños porque la gran guerra se está acercando. Y esta gran guerra, que abarcará a todo el mundo, ha sido mencionada 4 veces a lo largo de la historia. La primera y más reciente en el capítulo 1146, donde la propia Gonku dice que una guerra que engullirá al mundo entero está por comenzar. La segunda en la transmisión de Vegapunk, donde afirma que la gran guerra del siglo vacío aún no ha terminado y que continuará en el presente. La tercera, después de la batalla en Dressrosa, en el capítulo 801, durante el famoso discurso de Doflamingo titulado Una declaración de guerra sin precedentes, donde dice que solo existe un único trono y que todos los piratas van tras él. Por eso, la guerra por el trono está por comenzar. Y por último, la primera mención a esa gran guerra en toda la historia de One Piece fue hecha por Barba Blanca, en el capítulo 576. Recordando las palabras de Goldie Roger, dijo que Barba Negra no era la persona que Roger estaba esperando, pero que un día esa persona llegaría y ese hombre desafiaría al mundo, creando una guerra que lo consumiría todo, usando exactamente las mismas palabras que Gunko en el capítulo 1146. La mayor amenaza para el gobierno mundial es justamente eso, la guerra que se avecina, el momento en que el elegido regrese y desafíe al gobierno, impidiendo que lleven a cabo su gran plan. Y ese elegido ya está aquí, Monkey D. Luffy, el propio Joy Boy. El gobierno ya se está moviendo y buscando el poder de los gigantes para tener ventaja en esta batalla. El hombre del que hablaba Barba Blanca antes de morir es justamente Joy Boy, es Nika, es Luffy. Esto no es más que la continuación de una guerra que se extiende por generaciones, desde el primer Nika del primer mundo hasta Joy Boy en el siglo vacío, y ahora con Luffy, porque el propio Vegapunk lo anunció. La guerra aún no ha terminado, pero con esa guerra cada vez más cerca y Luffy siendo quien deberá liderarla, tenemos un gran problema. Luffy aún no está preparado, no tiene el poder suficiente para vencer al gobierno mundial. Lo vimos en Egghead. Los Gorosei tienen un poder especial, una regeneración absurda que les permite curarse de cualquier herida. Si pierden un brazo, lo regeneran. Si les atraviesan el pecho, la herida cicatriza al instante. Incluso si su cabeza explota, vuelve a crecer en segundos. Por eso, en Egghead, Luffy no pudo hacer nada contra los Gorosei. Sus golpes no surtían efecto. Lo único que pudo hacer fue huir. Luffy pasó la mayor parte del tiempo escapando en Egghead, porque simplemente no tenía el poder para superar la inmortalidad de los Gorosei. Y ahora en el BAF se repite la misma historia. En el capítulo 1146 descubrimos que los caballeros sagrados también poseen esa misma regeneración, que los hace prácticamente
inmortales. Gunko regeneró más de la mitad de su cuerpo después de ser explotada por Usopp. De hecho, ella sola derrotó a Jinbe, Brook, Usopp y Nami al mismo tiempo. Así que queda totalmente claro que para que Luffy derrote a los Caballeros Sagrados en el BAF y tenga la capacidad de liderar la rebelión contra el gobierno en la Gran Guerra, necesitará un nuevo poder, una nueva fuerza capaz de superar la invulnerabilidad de los Gorosei y de los Caballeros Sagrados. En el capítulo 1109 vimos a Luffy completamente frustrado por la invencibilidad de los Gorosei. No podía hacer nada, lo que deja claro que aún le queda mucho por aprender. Aunque está más fuerte que nunca, todavía no ha alcanzado su máximo nivel. Un detalle curioso del capítulo 1146 es que cuando Usopp lanza su Pop Green explosiva contra Gonku, ella ve el ataque, pero no hace nada por esquivarlo, se deja golpear porque simplemente no siente dolor. Tanto los Caballeros Sagrados como los Gorosei no esquivan ningún ataque, lo hacen para demostrar su superioridad, como si fueran dioses que no temen a los simples humanos. Esto tiene un paralelo interesante con Kaido. Durante gran parte de su pelea contra Luffy tampoco esquivaba los ataques, su resistencia era tan alta que los golpes no le hacían nada, pero todo cambió cuando Luffy usó una nueva habilidad, el Red Rock. Ahí Kaido sí esquivó el golpe, y Luffy lo notó. Ese golpe sí lo esquivó. Creo que lo mismo ocurrirá con los Caballeros Sagrados. Luffy va a despertar un nuevo poder que hará que ellos también esquiven, porque ese sí podrá herirlos. Ese será el golpe que les quite el orgullo de dioses. Y de hecho ya sabemos cuál será ese nuevo poder de Luffy, el único que hasta ahora logró dañar de verdad a los Gorosei. En Egghead, el antiguo robot emitió una onda, un nudo que había recibido de Joy Boy. Ese nudo contenía la técnica más poderosa de Haki que Joy Boy tenía, y cuando el robot deshizo ese nudo y liberó el Haki de Joy Boy, la fuerza fue tan brutal que derrotó de inmediato a todos los Gorosei al mismo tiempo, enviándolos de regreso a Mary Joyce, todos menos Saturn, que perdió su forma demoníaca y volvió a la normal. Eso nos muestra cuál es el próximo paso en la evolución de Luffy, un nuevo tipo de Haki, uno lo suficientemente fuerte como para romper la invulnerabilidad de los Caballeros Sagrados. El primer maestro de Haki de Luffy fue Silver Rayleigh, que lo entrenó durante 2 años y le enseñó los 3 tipos básicos. Después de eso, Luffy fue desarrollando las versiones avanzadas por su cuenta, normalmente en medio de peleas, siempre adaptándose para ganar. Desarrolló la visión futura durante su pelea con Katakuri, cuando entendió que también debía ver el futuro para poder vencer. Aprendió el Ryuo en Wano con Hyogoro, que le enseñó las bases mientras entrenaba en la prisión de Udon, y finalmente desarrolló la versión avanzada del Haki del Rey luchando contra Kaido, al darse cuenta que necesitaba ataques más poderosos para herir al ser más fuerte del mundo. Ahora en el BAF seguramente pasará lo mismo. Luffy va a aprender su nueva técnica de Haki mientras lucha contra los Caballeros Sagrados, pero al igual que en Wano necesitará una guía inicial, y no hay nadie mejor para ese papel que Scooper Gavan, el brazo izquierdo del Rey de los Piratas. Actualmente Gavan está en el BAF y ya se confirmó que su fuerza está al nivel de Roger y Rayleigh, lo que significa que su Haki es de los más poderosos de toda la historia. Se ha confirmado que los Caballeros Sagrados poseen la marca del abismo, probablemente entregada por Imu, que les permite viajar casi instantáneamente a cualquier lugar mediante círculos mágicos, además de hacerlos inmortales, sin envejecer y regenerándose al instante de cualquier herida. Eso significa que el poder de los Caballeros Sagrados proviene del abismo, un lugar de oscuridad total, y el poder que se opone a esa oscuridad, como era de esperarse, es el poder de la luz, perfectamente representado en la figura del dios del sol, Nika, que Joy Boy fue y que Luffy es ahora. Hasta ahora, el único capaz de herir a los Gorosei ha sido Joy Boy, y si alguien puede enseñar a Luffy una técnica de Joy Boy, son los piratas de Roger que llegaron a Laugh Tale y descubrieron toda la historia de Joy Boy, su vida y sus poderes. Y el nuevo poder que Gavan puede enseñarle a Luffy, heredado directamente de Joy Boy, es el Haki de la luz, el poder que se opone al abismo y que puede anular por completo la regeneración casi inmortal de los Caballeros Sagrados. En One Piece, el Haki tiene nombres distintos según el país. Aquí en España se le llama Haki de armamento, Haki de observación y Haki del rey. Pero otra traducción oficial también válida es la palabra color. En japonés se les llama color de la observación, color del armamento y color del conquistador. Y según la física, la luz solar es la unión de todos los colores. Por lo tanto, el Haki de la luz solo puede lograrse al unir todos los otros tipos de Haki al mismo tiempo. Luffy tendrá que fusionar los 3 Hakis al mismo tiempo para crear esa luz capaz de vencer al abismo. La técnica suprema, el golpe que Joy Boy mencionó como su ataque más poderoso, es precisamente la unión de los 3 Hakis, conocida como el Haki de la luz. Y Gavan, sabiendo esto, instruirá a Luffy para que desarrolle ese poder máximo, para que se convierta en el verdadero dios del sol, el elegido para derrotar al gobierno mundial en la Gran Guerra y finalmente traer el amanecer al mundo de One Piece. Dicho esto, agradezco mucho que veáis el vídeo, y si os ha gustado
gustado, dejad vuestro like y comentario. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo.